Mi marido me llevó a una revisión del embarazo. La enfermera me mostró discretamente su móvil y, señalando a la chica de la foto, me preguntó: «Esta es su mujer. ¿La conoces? El mes pasado, fue él mismo quien la trajo aquí para que abortara». Miré la pantalla y la persona en la imagen era mi propia cuñada. Solo hice una cosa, y mi cuñada enloqueció, mientras toda mi familia política se quedaba petrificada. En ese momento, estaba sentada en un sofá tan cómodo como una nube en la sala de espera de la clínica de ginecología privada más prestigiosa de Madrid. Mi vientre de 16 semanas apenas se notaba, pero mi mano reposaba sobre él inconscientemente, acariciándolo con suavidad como si temiera despertar a la pequeña vida que crecía dentro. La luz del sol atravesaba el gran ventanal, dibujando un cálido rectángulo dorado en el suelo. Todo a mi alrededor era luminoso, elegante y silencioso. A simple vista, cualquiera diría que mi vida se encontraba en su mejor momento. Mi marido, Alejandro, estaba en el mostrador de recepción, no muy lejos. Vestía una camisa impecable y pantalones oscuros. Su figura era alta y erguida. De vez en cuando se giraba para mirarme y sonreía, moviendo los labios para decir: «Ya casi estamos». Esa sonrisa tierna y atenta, la misma desde hacía años, era suficiente para que cualquier desconocido pensara en la suerte que tenía por haberme casado con un hombre tan bueno. Y en realidad, a ojos de familiares y amigos, Alejandro era el hombre ideal, un buen hijo, trabajador, exitoso en los negocios, de hablar suave, y nunca se olvidaba de comprar regalos para ambas familias. Mis suegros lo consideraban su mayor orgullo. Desde que empezamos a salir hasta que nos casamos, todo fue tan perfecto que yo también llegué a creerlo. Seguramente el destino me había sonreído al darme una familia tan decente. Él recordaba cada aniversario, nunca olvidaba las flores o el pastel. Si a medianoche se me antojaba cualquier capricho, él recorría la ciudad entera en coche para encontrarlo. Desde que me quedé embarazada, sus cuidados se intensificaron. Me ayudaba a subir y bajar las escaleras. Me recordaba beber leche, y si por la noche tenía náuseas, se quedaba despierto conmigo, frotándome la espalda sin una sola queja. Incluso hoy, que tenía una reunión importante en la empresa, insistió en cancelarla para llevarme personalmente a mi revisión periódica. Se encargó de todo: aparcar el coche, coger nuestro número, llevar mi historial médico y hasta ponerme un vaso de agua tibia al lado. Un par de enfermeras que pasaron por allí me miraron con admiración, susurrando entre ellas: «Qué suerte tiene, su marido la adora». Esas miradas calmaron un poco la vaga inquietud que sentía, porque, a decir verdad, últimamente no estaba del todo tranquila. Alejandro hacía más horas extra, llegaba tarde a casa, y su móvil siempre estaba protegido con contraseña. Cuando recibía una llamada, solía salir al balcón para hablar en voz baja. Si le preguntaba, decía que eran cosas del trabajo, que no debía preocuparme con el embarazo. Yo me decía a mí misma que quizás estaba más sensible por las hormonas, e intentaba confiar en él, en esa fachada de felicidad que yo misma me esforzaba en mantener. Tomé un sorbo de agua y respiré hondo, diciéndome: «No pienses más, mantén el ánimo por el bebé». En la sala de espera solo se oía una música suave, el eco de unos pasos sobre el suelo de baldosas y un ligero olor a desinfectante. Justo en ese momento, una mujer de unos 50 años, con el pelo recogido en un moño pulcro, bata blanca y una placa que la identificaba como Pilar, la supervisora de enfermería, se acercó lentamente. Me dedicó una sonrisa profesional. «Tú eres la mujer de Alejandro, ¿verdad? Tu marido te mima mucho. Lo hace todo él mismo». Sonreí, con un punto de orgullo, y asentí. «Sí, se preocupa demasiado». Pilar me miró un par de segundos más, con una expresión extraña en sus ojos, una mezcla de compasión y duda. Lanzó una mirada rápida hacia el mostrador. Alejandro seguía con el móvil en la mano, pagando, ajeno a nuestra conversación. De repente, Pilar bajó la voz. «Perdona que te pregunte, pero ¿vuestra relación va todo bien?». El corazón me dio un vuelco. Esa pregunta, aparentemente casual, avivó la llama que ardía en mi interior. Intenté mantener la calma y esbocé una sonrisa contenida. «Sí, todo normal». «¿Ocurre algo?». La sonrisa de Pilar se desvaneció. Volvió a mirar hacia el mostrador para asegurarse de que Alejandro no volvía y rápidamente sacó su móvil del bolsillo. Deslizó el dedo por la pantalla y me la acercó. «¿Conoces a la persona de esta foto?», preguntó en un susurro. Bajé la vista. La imagen mostraba el pasillo de una planta de ginecología, con una luz amarillenta y algo tenue, pero las personas se veían con una claridad que me heló la sangre. Un hombre sostenía con delicadeza a una mujer mientras caminaban. La mujer llevaba mascarilla,
Tenía el rostro pálido y se sujetaba el vientre, tan débil que parecía apoyarse por completo en él. El hombre inclinaba la cabeza, con una mirada llena de preocupación. No necesité un segundo vistazo para reconocer que el hombre era mi marido. Esa espalda, ese perfil, incluso la forma en que colocaba su mano en la espalda de la mujer, me resultaba demasiado familiar. En cuanto a la mujer, aunque llevara mascarilla, sus ojos y su figura fueron suficientes para reconocerla. Era Elena, la mujer de mi cuñado David, mi cuñada. Por un instante, un zumbido ensordecedor llenó mi cabeza, como si alguien me hubiera golpeado con un martillo. Todo el entorno lujoso y cálido se convirtió en una broma cruel. Mi mano se quedó rígida sobre mi vientre. Miré fijamente la pantalla, con los ojos tan abiertos que me dolían, la garganta seca. ¿Cuándo se tomó esta foto? Mi voz sonó ronca y extraña. Hasta yo misma me asusté al oírla. Pilar respondió con firmeza. El mes pasado. Exactamente el día 15. Vinieron a la planta de ginecología de este hospital. Yo estaba de turno, y vi claramente cómo él gestionaba el papeleo, pagaba y firmaba los papeles. La chica se sometió a una interrupción del embarazo. El feto tenía ya más de 4 meses, no era poca cosa. Sentí un frío glacial. El mes pasado, el día 15. Rebusqué en mi memoria. Justo ese día, Alejandro me dijo que tenía un viaje de trabajo de 2 días y que no volvería a casa. Y Elena le dijo a toda la familia que se sentía mal y se iba a descansar a casa de sus padres. Recuerdo a mi cuñado David quejándose en la cena de que su mujer estaba siempre delicada y que se aburría mortalmente en casa. Las piezas sueltas del puzzle encajaron de repente para formar una imagen nítida. Más de 4 meses. Eso significaba que ese embarazo existía mucho antes de que yo descubriera el mío. El estómago se me revolvió con náuseas, y no sabía si era por mi propio embarazo o por el asco. Pilar suspiró y susurró. En ese momento pensé que eran marido y mujer. Él la llamaba Cielo, la consolaba con mucho cariño. Ella lloraba mucho, y él la abrazaba por los hombros diciéndole cosas como, ya tendremos otra oportunidad, no llores más. Hoy, al verle traerte a ti a la revisión, me he quedado de piedra. Estás embarazada, y temía que no pudieras soportarlo, por eso te he preguntado antes. Cada palabra era como una cuchillada en el pecho. Cielo, ya tendremos otra oportunidad. Eran frases que él también me había dicho a mí. Resulta que además de a mí, tenía a otra mujer, y encima era mi cuñada. Resulta que mientras yo cuidaba con mimo mi incipiente embarazo, el hijo de ellos, de más de 4 meses, era llevado silenciosamente a un quirófano. Aún así, me esforcé por no derrumbarme allí mismo. Me mordí el labio con tanta fuerza que noté el sabor de la sangre. Respiré hondo y pregunté, casi en un susurro, ¿podrías enviarme esa foto? Pilar me miró, vio mis ojos enrojecidos pero mi expresión lúcida, y un atisbo de respeto apareció en su mirada. Asintió. Claro, pero prométeme que no dirás que te lo he contado yo, o podría perder mi trabajo. Solo lo hago porque me das pena, por ti y por el bebé que llevas dentro. Sí, lo entiendo, gracias. Por favor, envíamela. Saqué rápidamente mi teléfono, abrí WhatsApp y le di mi número. Mi móvil vibró, confirmando que había recibido la imagen. En ese mismo instante, desde el mostrador, Alejandro se giró y caminó hacia mí con una sonrisa, levantando una carpeta con los papeles del pago. Ya está todo, cariño. Vamos a ver al doctor, ¿vale? Anda, Pilar, ¿tú también por aquí? Preguntó, mirándome con la misma ternura de siempre. Si no fuera por esa foto, seguiría creyendo que era sinceridad. Pilar cambió de expresión al instante y sonrió como si nada. Solo pasaba a saludar. ¿Un embarazo de 16 semanas? Hay que cuidarlo mucho. Venga, entrad a ver al médico. Alejandro asintió, se giró para tomar mi mano y dijo con voz melosa, vamos, mi amor, a ver cómo está nuestro bebé hoy. Dejé que me cogiera de la mano y me levanté, sintiendo que caminaba sobre algodones, que cada paso era como pisar cristales rotos. Su mano en mi hombro, que antes era mi apoyo, ahora se sentía como una serpiente fría que me erizaba la piel. En la consulta, apenas escuché lo que decía el médico. El feto se desarrolla bien, no hay problemas, coma y descanse adecuadamente. Todo sonaba como un murmullo lejano. Yo asentía, sonreía y hacía alguna pregunta sobre la próxima cita, como un autómata programado. No fue hasta que salimos de la clínica y nos sentamos en el coche, viendo el paisaje pasar por la ventanilla, cuando sentí que volvía a la realidad. Abrí el móvil y me quedé mirando la foto que Pilar me había enviado. Alejandro sosteniendo a Elena, su mirada tan tierna que ni yo, su esposa legítima, la recibía a menudo. El pecho se me oprimió. Pero esta vez, junto al dolor, un sentimiento nuevo y frío empezó a emerger.
Lentamente, apagué la pantalla y apreté el teléfono en mi mano. Si en ese momento hubiera gritado, llorado y montado una escena en la clínica, la gente habría dicho que las embarazadas exageran. Alejandro se habría limitado a decir que era un malentendido, que solo estaba ayudando a su cuñada con unas pruebas. Y toda mi familia política se habría puesto de su parte, acusándome de pensar mal, de montar un escándalo y de poner en riesgo al bebé. No, no podía ser tan estúpida. Giré la cabeza para mirar a Alejandro. Conducía con expresión serena, incluso tarareaba una canción de la radio. No tenía ni idea de que el secreto que también guardaba acababa de ser descubierto. En mi interior una voz lenta y clara resonó. Para sobrevivir, para proteger a tu hijo, tienes que estar lúcida, conseguir pruebas y hacer que todos ellos paguen el precio. Puse la mano sobre mi vientre y lo acaricié. Cariño, lo siento. A partir de hoy, mamá ya no será la mujer ingenua y confiada de antes. Mamá va a ser inteligente, va a desenmascararlos paso a paso. Mamá te enseñará cómo pagan los traidores. Esa noche, al llegar a casa, Alejandro mantuvo su habitual actitud cariñosa. Me abrió la puerta, me dijo que tuviera cuidado con el escalón y corrió a la cocina a calentar agua para prepararme un vaso de leche. Cada gesto era tan natural que, sin la foto en mi móvil, seguiría creyendo que este hombre era el pilar más sólido de mi vida. Pero ahora, cada una de sus acciones me producía escalofríos. Le vi agacharse para enchufar el hervidor, ese perfil recto, esa espalda ancha en la que tantas veces me había apoyado. Y pensar que, solo unas semanas atrás, esa misma espalda había sido el refugio de mi cuñada mientras iba a abortar, no me atrevía a imaginar su nivel de intimidad. Solo pensarlo hacía que se me oprimiera el pecho. Me senté, con la mano en el vientre y la respiración pesada. Alejandro me trajo el vaso de leche caliente, lo puso delante de mí y se arrodilló, como para examinar mi expresión. Hoy has estado mucho tiempo en la clínica. Estarás cansada. Tómate esto para entrar en calor. Asentí, forzando una sonrisa. Acepté el vaso, pero no bebí. Su mirada me pareció una mezcla confusa de falsedad, familiaridad, lástima y engaño. Ya no sabía qué era real y qué no. Estoy bien, dije, con una voz tan tranquila que me sorprendió a mí misma. Solo un poco mareada. Alejandro entrecerró los ojos. ¿Quieres que te traiga las vitaminas? Negué con la cabeza y dejé el vaso en la mesa. No hace falta, solo quiero descansar un poco. Me levanté para ir a mi habitación, pero al pasar a su lado, sentí claramente su mirada siguiéndome, una mirada inquisitiva, como si intentara leer mis pensamientos. Aceleré el paso, empujé la puerta de la habitación y la cerré con pestillo. Por primera vez en mi vida, cerré la puerta con pestillo mientras mi marido estaba fuera. El sonido del cerrojo fue sutil, pero seguro que suficiente para sorprender a Alejandro. Oí cómo se detenía, y luego sus pasos lentos volvían al salón. No llamó a la puerta, no preguntó nada. La casa volvió a sumirse en el silencio. Me senté al borde de la cama, saqué el móvil y volví a mirar la foto. Mi estómago se revolvió. Amplié la imagen, fijándome en la mirada de Alejandro mientras sostenía a Elena. Esa ternura. Yo también la había recibido, pero resulta que no era exclusiva para mí. Era para cualquiera que hiciera vibrar su corazón, incluso si era la esposa de su propio hermano. Apreté los dientes. No podía derrumbarme, no podía permitir que el bebé que llevaba dentro sufriera este dolor conmigo. Lo primero que tenía que hacer era verificarlo todo con claridad. Abrí mi aplicación de ciclo menstrual en el móvil y revisé la última vez que Alejandro y yo habíamos estado juntos antes de quedarme embarazada. Luego lo comparé con las semanas de gestación que me había dicho el médico. Todo encajaba, nada extraño. Pero, ¿y el bebé de Elena? 4 meses. Eso significaba que durante ese tiempo, Alejandro me había dicho que estaba constantemente de viaje de trabajo, incluso volviendo a casa muy tarde algunas noches. Decía que había perdido vuelos o que se había quedado atrapado en reuniones. Y yo, estúpida de mí, me lo creí todo. Me pregunté si David, mi cuñado, sabía que Elena había abortado. Era difícil creer que un marido pudiera mantenerse tan tranquilo mientras su mujer abortaba sin él presente. ¿O es que David no lo sabía? La idea me heló la sangre. Si David lo sabía, ¿por qué actuaban con normalidad en las comidas familiares? Y si no lo sabía, entonces, ese bebé, sin duda, no era suyo. Me llevé la mano al pecho, sin aliento, sintiendo que acababa de rozar una verdad aún más oscura de lo que imaginaba. Fuera, se oía el sonido del televisor. Alejandro estaba viendo las noticias, con el volumen justo. Seguía con su vida como si nada, como si no tuviera preocupaciones. Mientras yo, en esta habitación cerrada, era la que tenía que tragarme el dolor que él me había causado. Me tumbé en la cama,
Abracé una almohada y respiré hondo. No podía precipitarme. No podía dejarme llevar por las emociones. Tenía que esperar la oportunidad adecuada para investigar. Para protegerme a mí y a mi hijo, no podía actuar a la ligera. Cerca de las 11 de la noche, alguien llamó a la puerta. ¿Estás dormida?, preguntó Alejandro. Mantuve la voz tranquila. Sí. Duérmete tú también. Hubo un largo silencio. Alejandro debía de sentir que mi actitud era extraña, pero no podía saber por qué. Finalmente, dijo: Te he dejado leche caliente en la mesa. Mañana, cuando te levantes, acuérdate de beberla. No respondí. Un momento después, oí sus pasos alejarse y la puerta de la otra habitación cerrarse. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Alejandro sosteniendo a Elena aparecía. El dolor inicial había disminuido un poco, dejando paso a una determinación lúcida. Tenía que saber por qué lo hicieron, por qué me traicionaron, por qué se atrevieron a pisotear la familia que yo había construido. Casi al amanecer susurré en la oscuridad: Alejandro, ¿crees que voy a llorar y montar un escándalo? ¿Que voy a ser la misma mujer débil de antes? Te equivocas. Voy a dejar que tú mismo reveles tu verdadera cara. Voy a conseguir las pruebas. Y cuando llegue el momento, toda tu familia, incluyéndote a ti, tendrá que agachar la cabeza. Mi vientre se movió ligeramente, como una respuesta. Lo acaricié. Tranquilo, mi amor. Fue la primera vez que sentí que dentro de mí ya no estaba la esposa dócil, sino una madre preparándose para luchar por su hijo nonato. A la mañana siguiente, cuando salí de la habitación, Alejandro ya estaba levantado. Estaba en la cocina, preparando con esmero 2 platos de tostadas con huevo y un vaso de leche de soja caliente. La luz de la mañana entraba por la ventana, creando una atmósfera de paz extraña. Al ver la escena, por un instante, mi corazón todavía sintió un ligero temblor, un residuo de ese afecto débil que una vez sentí por él. Pero entonces, la imagen de Elena apoyada en el pecho de Alejandro volvió como una cuchillada. En un segundo, toda la ternura que había en mí se desvaneció. ¿Ya te has levantado?, sonrió Alejandro, con voz ligera. Hoy he preparado el desayuno para mamá y el bebé. Solo asentí, sin decir nada. Alejandro me acercó una silla, con cuidado, como si temiera que me cayera. Me senté, con la mirada fija en el plato, pero con la mente hecha un lío. Alejandro se sentó enfrente, observándome disimuladamente mientras comía. Sabía que sospechaba, que sentía mi frialdad, pero no podía adivinar lo que yo ya sabía, y no pensaba revelarlo tan pronto. Come, que te vas a quedar con hambre, insistió. Tomé el tenedor y pinché un trocito. El sabor era el mismo de siempre, el de los huevos que él me había preparado durante años, pero ahora no sentía ninguna calidez en la garganta. Después de unos bocados dejé el tenedor. Este mediodía quiero ir a casa de tus padres. Me dijeron que hoy tenían un recado. Alejandro se detuvo un segundo y luego asintió. Claro. Te llevo yo. No hace falta. Iré en taxi. ¿Cómo que no hace falta? Su voz subió medio tono. Levanté la vista y lo miré, intentando parecer lo más tranquila posible. Quiero ir sola. Además, estoy cansada y no me apetece mucho hablar. Alejandro me miró fijamente. Era obvio que notaba algo raro, pero eso era lo que yo quería. Que se sintiera inquieto, que hiciera sus propias conjeturas, que tuviera miedo. Estás enfadada conmigo por algo, ¿verdad?, preguntó con voz grave. No estoy enfadada, respondí suavemente. Entonces, ¿por qué desde anoche? Estoy cansada, no le des más vueltas. Me levanté y fui a la habitación a cambiarme. Sabía que, al volver, Alejandro seguiría sentado allí, inmóvil, con la mirada llena de sospecha, pero no me importó. Un escalofrío me recorrió la espalda. Lo que él sentía ahora no era ni una mínima parte de lo que yo había sufrido al ver esa fotografía. Llegué a casa de mis suegros justo cuando Elena estaba sentada en el patio, con un vaso de zumo de naranja en la mano y el rostro algo pálido. David, su marido, estaba podando unas orquídeas en una esquina, silbando alegremente. Al ver esa escena, sentí algo indescriptible. Si David supiera que su mujer se había quedado embarazada de otro y había abortado, ¿podría seguir silbando así? ¿O todo se haría añicos aquí mismo? Entré en la casa. Mi suegra Beatriz estaba viendo la tele. Al verme sonrió. Tenía trabajo, he venido en taxi. Su mirada se detuvo un instante. Quizás también notó que algo no era como siempre, pero no preguntó más. Elena entró desde el patio. Al verme, esbozó una sonrisa. «Hola, cuñada. Justo pensaba ir a comprar algo de fruta». La miré directamente a los ojos. Fijamente. Se detuvo en seco.
Su sonrisa se congeló por un momento. No supe si era por vergüenza o por miedo. ¿Estás bien?, le pregunté, manteniendo la voz lo más serena posible. Sí, estoy bien, respondió Elena, desviando la mirada y apretando las manos. Asentí en silencio y me senté en el sofá. Mi suegra me sirvió un vaso de agua tibia. Bebe, hija. Con el embarazo, no deberías andar sola en taxi. Es peligroso. Dile a Alejandro que te lleve. Apreté los labios. Si supiera lo que Alejandro había hecho a sus espaldas, no sé si se atrevería a decir eso. Poco después, David entró sonriendo. Cuñada, ¿te apetece algo? Voy a comprarlo. Miré a David, el chico bueno y sencillo de la familia, siempre respetuoso y responsable, que me había querido como a una hermana desde que llegué a la familia. Él era el que había prometido cuidar de Elena toda la vida. Y ahora, al pensar que su mujer le era infiel con su propio hermano, sentí como si una mano me estrujara el corazón. Pero no podía dejarlo pasar por compasión. La verdad tenía que salir a la luz. Hoy no había venido a contarlo todo. Solo quería observar la reacción de Elena y David. Quería ver si, frente a mí, la mujer que llevaba en su vientre el hijo de Alejandro, sentían algo de culpa. Por desgracia, Elena evitaba mi mirada, y David era tan inocente que no parecía saber nada. Durante la comida todos hablaban animadamente, excepto yo. Elena me miraba de reojo de vez en cuando y luego bajaba la cabeza. Ese gesto no se me escapó. Cuando mi suegra preguntó, ¿por qué tienes esa cara? ¿No te entra la comida? Miré mi plato y sonreí débilmente. No, es que me molesta un poco el olor de la comida. Dije esa frase a propósito. Alejandro me había dicho exactamente lo mismo el día que descubrí que estaba embarazada. Y ahora, esa misma frase me helaba la sangre al recordar que, 4 meses atrás, Elena también estaba embarazada y era muy probable que Alejandro la hubiera consolado de la misma manera. Al oírlo, los ojos de Elena se abrieron de par en par, y la cuchara que sostenía le tembló en la mano. Rápidamente, miró hacia otro lado. David se rió. Mi mujer, cuando tuvo las náuseas, era igual que tú, cuñada. Olía un poco de ajo frito, y no paraba de entrar y salir del baño. El ambiente en la mesa se congeló por un instante. Elena bajó la mirada. Su rostro se puso aún más pálido. Yo, en cambio, sonreí para mis adentros. Una sonrisa que nadie, excepto yo, podía entender. Por la tarde, antes de irme, me quedé en el patio mirando las bugambillas en flor. David salió a despedirme. Cuñada, ve con cuidado. Si quieres, por la noche te llevo de vuelta. Me giré para mirarle. Un hombre tan bueno no merecía que su mujer y su hermano le pusieran los cuernos. Gracias, David, dije. Pero tengo que hacer unas cosas. Él asintió y volvió a entrar. Yo me quedé unos segundos más. A través de la ventana, vi a Elena sentada a la mesa, con una mano cubriendo instintivamente su vientre. Nadie sabía que allí, una vez, hubo una pequeña vida que fue eliminada en silencio y con dolor. Levantó la vista y se encontró con mi mirada. Por un instante, sus ojos temblaron visiblemente, como si entendiera que yo ya sabía algo. Incliné ligeramente la cabeza, aparté la vista y abrí la cancela para salir. Cada paso era pesado, pero también lleno de determinación. Creen que no sé nada, creen que soy débil y que me quedaré callada, pero esto no ha hecho más que empezar. Haré que cada uno de ellos agache la cabeza ante mí, por mí y por el hijo que llevo en mi vientre. Esa noche, cuando volví a casa, la luz del salón estaba encendida. Alejandro estaba sentado en el sofá, con las manos entrelazadas, mirando hacia la puerta como si me hubiera estado esperando. En cuanto entré, se levantó de un salto y se acercó, con voz preocupada. «¿Has estado fuera todo el día?» Estaba muy nervioso. «¿Por qué no contestabas al teléfono?» Me quité los zapatos lentamente, colgué el bolso e intenté mantener la voz tranquila. Tenía el móvil en silencio en el bolso. Es normal que no lo oyera. Alejandro me miró, como buscando algo detrás de mi aparente calma. Se acercó más, intentando tocar mi hombro, pero me aparté sutilmente y fui directa a la cocina a por agua. Sé que ese gesto lo dejó paralizado, pero no me importó. Hoy no tenía fuerzas para interpretar el papel de esposa dócil. Él me siguió. ¿Estás enfadada conmigo de verdad? Me di la vuelta y le miré a los ojos. Te he dicho que no estoy enfadada. ¿Pero tu actitud? Si quieres que esté contenta, déjame tranquila un rato. Le interrumpí. Estoy de 16 semanas. Estoy cansada. Me encuentro mal. ¿Lo entiendes? Mis palabras dejaron a Alejandro sin respuesta. Un buen rato después asintió. De acuerdo, no te molesto. Pero si te pasa algo, dímelo. Me preocupo mucho por ti. No respondí. Alejandro me miró unos segundos más, como si quisiera decir algo, pero se lo tragó.
Se fue a su despacho y cerró la puerta. Yo, en la cocina, me agarré al borde de la encimera para no perder el equilibrio. Dentro de mí, todo era un torbellino de sensaciones. No sabía cuánto tiempo más podría fingir, pero sabía que si me precipitaba, perdería. Tenía que dejar que Alejandro cometiera un error, y tenía que averiguar hasta qué punto Elena era capaz de guardar un secreto. Esa noche, muy tarde, saqué el móvil y volví a mirar la foto. La luz de la pantalla iluminó mi rostro en la oscuridad. El pecho me dolió de nuevo, pero respiré hondo para reprimirlo. Empecé a revisar la lista de mensajes de Alejandro. Tenía contraseña, lo sabía, pero las costumbres de un hombre suelen revelarse en sus momentos de distracción. Alejandro solía dejar el móvil cerca de la mesa o en la mesilla de noche. Empecé a observar esa costumbre. Tenía que haber una forma de abrirlo. Nada puede ocultarse para siempre. Me tumbé, abrazando mi vientre. Cariño, mamá te promete que no se precipitará. Mamá irá paso a paso para protegerte. Me sumí en un sueño pesado. Al día siguiente, mientras pelaba fruta en la cocina, sonó el teléfono de Alejandro. Él estaba en la ducha. El móvil vibraba sin parar. La pantalla se iluminó mostrando una llamada entrante con número oculto. Lo miré y mi corazón empezó a latir con fuerza. Una extraña intuición me recorrió la espalda. Cogí el teléfono y lo miré de cerca. Seguía siendo un número oculto. No era un conocido normal, porque los contactos de Alejandro siempre aparecían con su nombre. Dejé que el teléfono sonara hasta que se cortó la llamada. Unos segundos después, apareció una notificación de mensaje. Coge el teléfono, por favor. Estoy muy preocupada. Solo eso. Sin nombre, sin foto de perfil. Sentí que me quedaba sin aire. Claramente no era un mensaje de trabajo. Ese tono solo podía pertenecer a alguien asustado, alguien que temía que Alejandro no contestara. Oí que el agua de la ducha se detenía. En esos breves segundos intenté abrir el mensaje, pero pedía una contraseña. Volví a dejar el teléfono exactamente en su sitio justo cuando Alejandro salía del baño, con el pelo mojado y una toalla al hombro. Vio la pantalla apagada y no sospechó nada. Cogió el móvil, le echó un vistazo rápido, y una sombra de impaciencia cruzó su rostro. Se dio la vuelta y salió al balcón para devolver la llamada. Mi corazón se encogió. Me escondí detrás de la pared de la cocina. Alejandro hablaba muy bajo, pero aún así pude oír algunas palabras. ¿Te he dicho que te calmes? No pasa nada. Déjame que lo arregle. Tuve que agarrarme a una silla para no temblar. ¿Arreglar el qué? ¿Arreglarlo para ocultármelo a mí? ¿Para proteger a Elena? ¿O para borrar las huellas del aborto? Cuando Alejandro volvió a entrar, me vio lavando la fruta. Forzó una sonrisa. ¿Qué haces, cariño? Era una llamada de un cliente. Respondí sin inmutarme. Ah, no me importa. Alejandro se quedó helado. Su mirada se clavó en mí un instante más. Seguramente ya había notado mi cambio, pero no preguntaba. No se atrevía a preguntar. Esa tarde, mientras Alejandro estaba fuera, entré en su despacho. No rebusqué en sus cosas. Solo miré lo que estaba a la vista. Una solicitud de días libres, presentada hacía más de un mes. El día 15, el día del aborto de Elena. Se me hizo un nudo en el estómago. Acaricié el papel. Sentía una mezcla de dolor y frío. Abrí el siguiente cajón. Una factura del hospital, el mismo donde trabajaba Pilar. Debajo, un pago detallado por un servicio de interrupción voluntaria del embarazo. Firmado. Alejandro. Me quedé paralizada. Todas mis sospechas se convirtieron en una verdad innegable. No era un malentendido. No era mi imaginación de embarazada. Alejandro había firmado los papeles del aborto de Elena. Me temblaban las manos sin control. Tuve que sentarme en la cama para no caerme. Un buen rato después, cuando recuperé el aliento, saqué el móvil y lo fotografié todo. Lo guardé en una carpeta segura, con su propia contraseña. Estas eran mis pruebas, lo que usaría para proteger a mi hijo, lo que sacaría la verdad a la luz. Estaba guardando la factura en el cajón cuando la puerta se abrió. Alejandro estaba allí. Me sobresalté, pero mi rostro recuperó la calma al instante. Alejandro me miró, con una mezcla de sospecha y preocupación. ¿Qué buscas? Cerré el cajón y dije lentamente. Buscaba la ecografía del otro día. Pero si la dejé en mi escritorio, lo miré durante un largo rato. Un silencio pesado se instaló entre nosotros. Entonces sonreí con amargura. Ah, pues me habré equivocado. Salí de la habitación, pero al pasar a su lado, sentí su mirada clavada en mi espalda. Estaba empezando a tener miedo. Y eso era exactamente lo que yo quería. Tenía que hacerle sentir inseguro, que cometiera errores, que temiera perderme. Así, él mismo lo revelaría todo, porque esta partida no había hecho más que empezar.
Y yo, la mujer que llevaba una pequeña vida en su vientre, iba a ganar. Al salir del despacho de Alejandro, fui directa al balcón. Me apoyé en la barandilla y respiré hondo. El aire de la tarde era más fresco que de costumbre. El viento me acarició la cara, ayudándome a pensar con más claridad. Abajo, en la zona común de la urbanización, unos niños corrían y reían, mientras los conserjes charlaban tranquilamente tomando un café. La vida ahí fuera era tan pacífica que resultaba difícil creer que, solo unos pisos más arriba, el corazón de una mujer estaba siendo estrujado poco a poco. Puse la mano en mi vientre y lo acaricié. Cariño, mamá no dejará que nadie te haga daño nunca más. En ese instante, sentí una fuerza que nunca antes había tenido. Quizás era cierto lo que decían. Cuando una mujer se convierte en madre, se vuelve más fuerte de lo que jamás imaginó. La puerta a mi espalda se abrió suavemente. Eran los pasos de Alejandro. Se detuvo a mi lado, apoyando también las manos en la barandilla, con el rostro forzadamente tranquilo. ¿De verdad que estás bien? Sí es. Le miré de reojo. Esa mirada antes me habría convencido, pero ahora solo me parecía una bonita fachada para ocultar su falsedad. Estoy perfectamente, respondí. Estás muy rara. Me estás ocultando algo, ¿verdad? Aparté la vista y miré hacia abajo. Si yo te ocultara algo, ¿tú me dirías la verdad? Alejandro se sobresaltó. Mi pregunta lo puso en alerta. Vi cómo se tensaban sus hombros y cómo su mirada se desviaba. ¿A qué te refieres?, preguntó, intentando mantener la calma. Solo pregunto. Sin más, respondí con ligereza. Alejandro se quedó en silencio. Un momento después forzó una risa. Cuando dices eso es que hay algo. Pero bueno, confío en que me lo contarás cuando estés lista. No respondí. Le dejé sumido en esa incertidumbre, entre la confianza y la sospecha, entre la preocupación y la duda. Eso era lo que quería. Esa noche, fingí tener sueño pronto. Alejandro, en cambio, estaba inquieto. Daba vueltas por el salón, mirando de vez en cuando hacia la puerta de mi dormitorio. Sabía que estaba nervioso, que temía que yo supiera algo, y que estuviera planeando algo que él no podía prever. Hacia las 11, cuando yo yacía inmóvil como si estuviera profundamente dormida, oí cómo la puerta de mi habitación se abría muy despacio. La silueta de Alejandro se recortó en el umbral, observándome. Mantuve los ojos cerrados y la respiración acompasada, fingiendo no darme cuenta. Unos instantes después, entró con sigilo. Se acercó a la cama. Sentí su mano posarse suavemente sobre la colcha, cerca de mi vientre. Un roce tan ligero que, sin embargo, delató su nerviosismo. Quizás temía que si yo me enteraba, hiciera algo que pudiera afectar al bebé. «Que duermas bien», dijo en un susurro casi inaudible. No me moví. Se quedó allí unos segundos más y, tal como esperaba, se dio la vuelta y salió de la habitación. Oí abrirse y cerrarse la puerta del despacho. Conté hasta 60, y después me levanté con cuidado y me acerqué a la puerta del despacho. Pegué la oreja. La voz de Alejandro era un murmullo. «Te he dicho que aún no lo sabe. Cálmate, deja que vea cómo lo arreglo. Si se descubre, el único que pagará las consecuencias seré yo». Cada frase era un golpe en el pecho. Estaba claro que hablaba con Elena, y que ambos temían algo. Lo que más me intrigó fue la frase: «Si se descubre, el único que pagará las consecuencias seré yo». ¿Qué temía que se descubriera? ¿El aborto o algo más profundo? Me senté en el sofá del salón, con el corazón desbocado. No podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que dar un paso más. Mañana hablaría con Elena. A la mañana siguiente, me puse una blusa ancha para disimular la barriga. Me recogí el pelo y llamé a un taxi para ir a casa de mis suegros. Elena estaba sola. David se había ido a trabajar, y mi suegra al mercado. La casa estaba en silencio. Entré en la cocina y la vi cortando verduras. Al verme, se quedó petrificada. «Hola, cuñada. ¿Qué pronto vienes?» «Sí», dije con calma. «Quiero hablar contigo». Mis palabras hicieron que casi se le cayera el cuchillo. Lo dejó sobre la encimera, con el rostro pálido. ¿De qué, cuñada?» Me acerqué a la mesa y me senté. «Siéntate. Hablemos un momento». Elena tragó saliva y se sentó enfrente, con las manos temblorosas sobre las rodillas. El silencio se hizo pesado. Finalmente, rompí el hielo. «¿Cómo estás últimamente?» Elena se sobresaltó. Su mirada vaciló. «Bien. Estoy bien». «¿Seguro?» «Sí, seguro». La miré fijamente a los ojos. «Entonces, ¿el bebé? ¿Lo del mes pasado? ¿Ya lo has superado?» El cuerpo de Elena se estremeció. Su rostro se volvió blanco como el papel.
No necesité preguntar más. Sabía que entendía de qué hablaba. Cuñada, tú... ¿Qué sabes? No respondí de inmediato. Saqué el móvil. Abrí la foto que me había enviado Pilar y se la puse delante. Al ver la pantalla, Elena se quedó helada. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero lo vi claramente. No eran lágrimas de inocencia, sino de pánico al ver su secreto descubierto. Dije lentamente: «Dime, ¿de quién era ese bebé?». Elena rompió a llorar, agarrándose la ropa. «Cuñada, te lo ruego, no se lo digas a David, te lo suplico». La miré con el corazón hecho un nudo, pero no me ablandé. No podía. «¿Te atreviste a hacerlo? ¿Y ahora no te atreves a hablar?», pregunté con voz grave. Elena sollozó. «Me equivoqué. Fue una locura. Pero por favor, no dejes que mi marido se entere. Él me dejaría». «¿Y yo?», pregunté, manteniendo la calma. «¿Has pensado en cómo me siento yo?». Elena se desplomó, cubriéndose la cara. «Te lo ruego. Haré lo que quieras, pero por favor, no se lo digas». La observé detenidamente. Su cobardía no me enfurecía tanto como el hecho de que Alejandro me hubiera traicionado para proteger a esta mujer. Dije en voz baja: «Aún no se lo he dicho a nadie, pero no voy a dejar pasar esto. ¿Hay algo más entre tú y Alejandro que yo no sepa?». Mi pregunta fue como una segunda puñalada. Elena abrió los ojos de par en par. Sus labios temblaban. «Cuñada, Alejandro, él... habla», la insté. Elena apretó las manos y entre sollozos susurró. Alejandro dijo que no podíamos tener a ese bebé porque tú estabas embarazada. Cada palabra cayó como una losa. Sentí como si alguien me hubiera abofeteado. En ese momento, todas mis sospechas se convirtieron en una verdad heladora. Alejandro había forzado a Elena a abortar porque yo me había quedado embarazada primero. Me levanté de un salto, tambaleándome. Elena lloraba desconsoladamente. «Te lo ruego, no se lo digas a nadie». Pero ya no la oía. En mi cabeza solo resonaba una voz fría. Alejandro no solo me había traicionado, había elegido a mi hijo a costa de matar al hijo de otra persona. Respiré hondo y me di la vuelta para irme. En la puerta, me detuve y, sin girarme, dije: «Reza para que no descubra nada más». Elena dejó de llorar. El aire se volvió denso. Salí de la casa de mis suegros, con la mano en el vientre y el corazón frío como el acero. Este juego había entrado en una nueva fase, y la derrota nunca sería una opción para mí. Salí de la casa de mis suegros sintiendo que flotaba. Una mezcla de vacío, dolor, rabia y asco se arremolinaba en mi interior, hasta el punto de que tuve que apoyarme en la cancela para recuperar el aliento. En la calle, el tráfico, las bocinas, las conversaciones y las risas de los niños seguían su curso normal. Pero dentro de mí, todo se había derrumbado. Alejandro la obligó a abortar porque yo estaba embarazada. Esa frase se repetía en mi cabeza, una y otra vez, apuñalando cada rincón de mi corazón. La traición ya era un golpe devastador. Pero él había ido más allá. Había elegido a mi hijo sacrificando la vida de otro. ¿Para proteger su imagen? ¿Para salvar a esta familia? ¿O por miedo a que sus padres lo descubrieran? No lo sabía, y ya no quería adivinar más. Lo único seguro era que Alejandro ya no era el hombre en el que una vez confié, al que amé, al que llamé mi marido. El taxi paró frente a mi edificio. Pagué y me bajé, pero al llegar al portal me detuve. Si volvía a casa ahora, tendría que ver a Alejandro, escuchar sus mentiras, soportar esa mirada de falso cariño que ocultaba un cálculo frío. No quería, no ahora. Abrí el móvil y busqué un nombre familiar. Sara, mi única amiga de verdad desde la universidad, la única en la que podía confiar. Le envié un mensaje. «Sara, ¿puedo verte ahora?». Menos de un minuto después, me llamó. «¿Dónde estás?». «Voy ahora mismo». Una hora después estaba en una pequeña cafetería cerca de un parque. El local estaba casi vacío. Me abracé a mi taza de infusión caliente, pero mis manos seguían heladas. Sara me miró un largo rato y suspiró. «Madre mía, estás en los huesos, ¿qué ha pasado?». No hablé de inmediato. Abrí el móvil y le enseñé la foto. La miró un segundo y palideció. ¿Ese no es Alejandro? ¿Y esta chica es tu cuñada? Dios mío». Contuve las lágrimas y se lo conté todo. La foto de Pilar, la confesión de Elena, la factura del aborto, la solicitud de días libres. Cuanto más hablaba, más le temblaban las manos a Sara. Finalmente me abrazó. «¿Cómo has podido aguantar hasta ahora? Un hombre así no se merece a nadie». La miré, con los ojos secos. «Ya no me quedan lágrimas, Sara». Un rato después preguntó: «¿Y qué piensas hacer?».
La pregunta me hizo apretar la taza con fuerza. ¿Vas a seguir viviendo con él? Negué con la cabeza. No puedo irme todavía. Si quiero proteger a mi hijo, tengo que quedarme el tiempo suficiente para saber toda la verdad. Si Alejandro obligó a Elena a abortar para que esta familia no quedara en evidencia, tengo que ser aún más cautelosa. Alguien así, acorralado, es capaz de cualquier cosa. Sara me miró, con una mezcla de admiración y preocupación. Eres más fuerte de lo que pensaba, pero estás sola contra toda su familia y encima embarazada. Es muy peligroso. Puse una mano en mi vientre y cerré los ojos. Nadie va a hacerle daño a este bebé. Nadie. Sara guardó silencio unos segundos y luego preguntó: ¿Necesitas mi ayuda para algo? Abrí los ojos y la miré directamente. Sí. Necesito que vigiles a alguien. ¿A quién? A Elena. Sara se sorprendió. ¿A tu cuñada? ¿Para qué? ¿Crees que Elena va a ser completamente sincera conmigo? Pregunté en voz baja. Me tiene miedo, pero el miedo es una cosa y la honestidad otra. Si le tiene más miedo a Alejandro, seguirá ocultando cosas. Necesito saber si siguen en contacto, si se ven, si hay más secretos. Sara asintió lentamente. Entendido. Le apreté la mano. Eres la única en quien confío. Creo que Elena sigue en contacto con Alejandro. El que llamó anoche seguro que era ella. Sara suspiró. Madre mía, que una mujer embarazada tenga que pasar por esto. Esbocé una sonrisa amarga. No pasa nada. Lo soporto por mi hijo. Casi al atardecer volví a casa. Al abrir la puerta, Alejandro estaba en la cocina. Me vio y se acercó corriendo. ¿Dónde has estado todo el día? ¿Por qué no me avisaste? Dejé el bolso y el abrigo. He estado con una amiga. ¿Qué amiga? Preguntó Alejandro con la voz tensa. Sara. Su rostro se relajó visiblemente. Quizás, en su mundo, Sara era el tipo de mujer que nunca se metería en los asuntos de los demás, y eso le tranquilizó. Me ofreció un vaso de agua. Bebe. Estaba preocupado. ¿Seguías con el móvil en silencio? Sí, estaba cansada. Alejandro me observó largo y tendido, como si intentara descifrar lo que ocultaba mi mirada. Le dejé que me mirara. Quería que viera a una esposa aparentemente triste por las molestias del embarazo. Si te pasa algo, dímelo, dijo en voz baja. Sonreí y puse una mano en mi vientre. Con que te preocupes por nosotros dos es suficiente. Alejandro pareció respirar aliviado, pero vi que seguía inquieto. Y la inquietud era buena. Un hombre inquieto acaba delatándose. Después de cenar, Alejandro estuvo ocupado con llamadas. Salí al balcón a escuchar el viento. Un rato después, fui al baño. Mientras me lavaba las manos, oí el sonido de un mensaje en la habitación. Salí y vi a Alejandro con el móvil. Su expresión había cambiado por completo. Apagó la pantalla rápidamente. ¿Quién era? Pregunté con suavidad. Se sobresaltó y balbuceó. Un compañero de trabajo. Asentí y no pregunté más. Fui a la cama y me tumbé. Alejandro se sentó a mi lado y me dio unas palmaditas en el hombro. Duerme, no pienses en nada. Cerré los ojos y respiré hondo. Alejandro se acostó a mi lado, pero yo sabía que no estaba durmiendo. Sentía su cuerpo tenso, como el de alguien que guarda un secreto a punto de estallar, y yo, en la oscuridad, puse una mano en mi vientre y lo acaricié. Cariño, a partir de mañana, mamá empezará a levantar el telón. Poco a poco. A ver hasta dónde llega su verdad. La respiración de Alejandro cambió. Se giró, dándome la espalda. Abrí los ojos lentamente y miré su silueta. El hombre en el que había depositado toda mi confianza ahora yacía a mi lado como un extraño. Pero ya no lloré. La tormenta aún estaba por llegar, y mi hijo y yo la superaríamos. A la mañana siguiente, cuando desperté, Alejandro ya se había ido a trabajar. Había dejado una nota en la mesa. Salgo pronto para la oficina. No te olvides de desayunar. Te he comprado bollos. Están en la despensa. Volveré pronto por la tarde para estar con vosotros. Si esto hubiera sido antes, quizás me habría emocionado. Pero hoy, cada palabra de esa nota me parecía una máscara. Cuanto más amable, más ocultaba. Me senté en la cama, agotada, parte por el embarazo, parte por la noche en vela. Al salir de la habitación, vi en la mesa la bolsa con los bollos y un vaso de leche tapado. Pensar que un hombre capaz de obligar a otra mujer a abortar podía cuidar a su esposa con tanto esmero. Esa amabilidad era terrorífica. Hoy tenía mi propio plan. Y no era con Alejandro, sino con Elena. A las 9, me encontré con Sara en un parque cerca de la casa de mis suegros. Hacía un sol suave. Me senté en un banco, acariciando mi vientre. Sara llegó con 2 bebidas. ¿Estuviste bien anoche? Tengo que estarlo.
respondí en voz baja. ¿Qué vas a hacer hoy? Seguir a Elena. ¿Estás segura? Con el embarazo. Asentí. Tú la seguirás y yo estaré en otro sitio. Solo tienes que informarme y yo decidiré qué hacer. Sé que no puedo actuar a la ligera. Sara suspiró, pero asintió. Sabía que nada me detendría. Hacia las 10, Elena salió de casa de sus suegros. Llevaba una chaqueta ligera, una gorra que le cubría media cara, y caminaba deprisa hacia la calle principal para coger un autobús. Sara la siguió de inmediato. Yo tomé un taxi en la misma dirección, pero manteniéndome a distancia. Sara me envió un mensaje. Se ha subido a un autobús que va hacia el hospital. Apreté el móvil. ¿El hospital? ¿Otra vez? ¿Volvía al lugar del aborto? ¿O tenía una cita con alguien? Sara seguía enviando mensajes. Se ha bajado en la parada de la entrada trasera. No va hacia ginecología, sino hacia la zona de consultas de psicología. Su móvil no para de sonar. Sentada en el taxi, se me helaron las manos. Un presentimiento vago me cruzó la mente. Elena no iba a una consulta. Estaba asustada. Y la gente asustada busca a quien aferrarse. Sara envió otro mensaje. Ha llegado un hombre, alto, con camisa gris y mascarilla. Sentí que la sangre se me detenía. Y entonces, llegó el último mensaje. Elena estaba hablando con Alejandro. Cerré los ojos con fuerza. Me dolía el pecho, como si alguien me lo estrujara. No tenía fuerzas ni para hablar. Apreté el cinturón de seguridad. Él dijo que se iba a trabajar temprano. Me dejó una nota cariñosa. Me compró el desayuno. Y ahora estaba en la puerta trasera de un hospital con la mujer que había abortado por su culpa. El taxista preguntó. ¿Se encuentra bien, señora? Solo negué con la cabeza, con un nudo en la garganta. Lléveme al hospital T. A la entrada trasera. Rápido. No iba a montar una escena. No hoy, no embarazada. Iba a ser testigo, a grabar en mi memoria contra quién estaba luchando. El taxi paró a unos 50 metros de la entrada. No me bajé. Le pedí al conductor que aparcara y me puse una gorra y una mascarilla. Agachada en el asiento, miré por la rendija de la ventanilla, y los vi. Alejandro estaba inclinado hacia Elena, como tranquilizándola. Su mano reposaba en el hombro de ella. Elena, con la cabeza gacha, los ojos rojos, decía algo muy deprisa. Cuando rompió a llorar, Alejandro la atrajo hacia él. La abrazó. En plena calle, delante de un hospital. Sentí 1000 agujas clavándose en mi pecho, pero mantuve la calma. Saqué el móvil y a través de la ventanilla empecé a grabar. Me temblaba la mano, pero la sujeté con firmeza. Estuvieron así un rato. Luego Alejandro dijo algo que hizo que Elena asintiera. Se secó las lágrimas y se fue. Alejandro se quedó mirándola hasta que desapareció. Suspiró, agotado. Pero en ese momento, vi algo más. No estaba cansado por el trabajo. Estaba cansado de ocultarse, de vivir una doble vida, de temer que su secreto saliera a la luz. Y cuando se subió a su moto y se fue hacia su oficina, supe que había encontrado su mayor debilidad, el miedo a ser descubierto. Por la tarde, cuando volví a casa, Alejandro acababa de llegar. Me miró, con el rostro tenso. ¿Dónde has estado? Paseando, respondí. ¿Sola? Sí. Me miró un largo rato, buscando algo en mis ojos, pero mi mirada era tan serena que le desconcertó. ¿Quieres decirme algo?, preguntó. No. ¿Estás bien de verdad? Sonreí. Una sonrisa fina como el filo de un cuchillo. Con que te preocupes por tu hijo y por mí, es suficiente. Preocuparse demasiado es malo para la salud. Esas palabras, ligeras como el viento, hicieron que Alejandro se detuviera. Me miró con una expresión extraña, una mezcla de miedo y sospecha, como si acabara de darse cuenta de que la mujer que tenía delante ya no era la de antes. Me di la vuelta y entré en mi habitación, cerrando la puerta a mi espalda. En la penumbra, me apoyé en la pared, con la mano en el vientre. Cariño, hoy sé que he avanzado mucho. No te preocupes, mamá no hará ninguna locura. Dejaré que la verdad salga a la luz por sí sola. Dejaré que cada uno se quite la máscara. Cerré los ojos. Mañana empezaría a investigar a David, el hermano de Alejandro. Porque un marido tan bueno como él no podía no sospechar nada. Esa noche, cuando Alejandro ya dormía, me senté apoyada en el cabecero de la cama. La luz de la lámpara de noche proyectaba una mancha amarilla en la pared. Abrí el móvil y volví a ver el vídeo de esa mañana. Alejandro abrazando a Elena. El corazón se me encogió, pero ya no con el dolor de los primeros días. El dolor se estaba transformando en una frialdad lúcida, un instinto de supervivencia. Alejandro dormía a mi lado, con una respiración acompasada.
No sabía que cada uno de sus suspiros me provocaba una risa amarga. Un hombre capaz de mentir a su mujer mientras la abraza, de firmar un aborto y luego prepararle el desayuno. Un hombre así. Tenía que andarme con mucho más cuidado. Dejé el móvil y acaricié mi vientre. Cariño, mañana mamá tiene que ver a David. Necesito saber si sospecha algo. Y si sospecha y calla, tampoco es inocente. A la mañana siguiente, en cuanto Alejandro se fue, llamé a un taxi para ir a la oficina de David. No se lo dije a nadie, ni siquiera a Sara. Quería verle a solas, mirarle a los ojos y saber qué clase de hombre era. Su oficina era pequeña pero ordenada. Le vi a través del cristal, trabajando tranquilamente. ¿Cómo podía un hombre tan sincero ser traicionado sin saberlo? Entré. Al verme, su rostro se iluminó. Cuñada, ¿qué haces aquí? Sonreí. Quería verte un momento, ¿tienes un minuto? Claro. Se levantó y me ofreció una silla. ¿Te apetece algo? Negué con la cabeza. Solo quiero preguntarte un par de cosas. David se sentó, con una sonrisa amable. Pregunta lo que quieras. Hice una pausa y luego pregunté lentamente. Elena, ¿has notado algo raro en ella últimamente? David se quedó pensativo. ¿Elena? Pues... normal. Bueno, últimamente está un poco triste, más sensible. Supongo que estará cansada. Lo miré fijamente, buscando un atisbo de duda. Pero no había nada, solo confianza ciega. ¿No has notado nada extraño en Elena? Insistí. Él sonrió. Seguro que te preocupas demasiado, cuñada. Estamos bien. Últimamente va mucho a casa de sus padres. Supongo que su madre la echa de menos. Respiré hondo. David no sabía nada. ¿Y cuando se va, nunca le preguntas a dónde? Claro que sí, pero si me dice que va a casa de su madre, la creo. Confío en mi mujer, cuñada. Confío en mi mujer. Esas palabras me dolieron. Yo también había confiado así, hasta el punto de bajar la guardia con una simple palabra, solo para recibir una traición. Decidí probar algo. David, si un día descubrieras que tu mujer te oculta algo, ¿qué harías? Él frunció el ceño, pero luego sonrió. ¿Ocultarme qué? Elena es un ángel. Es solo una suposición. David pensó un momento. Si no fuera grave, hablaríamos para entendernos. Pero si fuera algo grave, una traición, no creo que pudiera perdonarlo. Es difícil seguir juntos después de algo así. Mi corazón dio un vuelco. ¿Y si la traición viniera de alguien de la familia? Mi pregunta lo dejó helado. Me miró fijamente, con el rostro serio. ¿Qué estás intentando decirme, cuñada? Miré por la ventana. Sabía que una sola palabra podría derrumbar a toda su familia. Pero no era el momento. Me giré y dije suavemente. Solo quería saber qué pensabas. David asintió, pero me miró con sospecha. Cuñada, si pasa algo puedes contármelo, ¿sabes? Sonreí. Cuando sea necesario te lo diré. Por ahora, vigila un poco a Elena. No la veo bien. Lo haré. Asintió. Me levanté y David me acompañó hasta la puerta. Al salir a la calle, me di cuenta de que tenía las manos heladas. David era un buen hombre, pero su bondad le hacía vulnerable. Justo en ese momento, mi teléfono vibró. Un mensaje de Sara. Noticias. Elena acaba de salir de casa de tus suegros. Ha cogido un taxi hacia tu urbanización. Me detuve en seco. ¿A mi casa? ¿Ha dicho algo? Le respondí. No. Solo le ha pedido al taxista que se diera prisa. Llamé a un taxi de inmediato. Solo un pensamiento cruzó mi mente. ¿Qué hacía Elena yendo a mi casa? Si venía a suplicarme silencio, lo entendería. Pero ir mientras Alejandro no tenía sentido. A no ser que estuviera tan asustada por lo que yo sabía que quisiera hablar con Alejandro antes que conmigo. Me apoyé en el asiento del taxi, con la mano en el vientre. Sentí una advertencia. Algo muy peligroso me esperaba. El taxi avanzaba rápido bajo el sol abrasador. Me apoyé en el asiento, una mano en mi vientre, la otra agarrando mi bolso. La inquietud crecía. Sara envió otro mensaje. Elena se ha bajado en la entrada de la urbanización. Está mirando a su alrededor, como buscando a alguien. Leí el mensaje y sentí una punzada. ¿Buscaba a alguien? ¿A mí? ¿O a Alejandro? O peor, temía que David se enterara y quería hablar con Alejandro primero. No podía dejar que hablaran a solas. Si lo hacían, planearían cómo enfrentarse a mí. El taxi paró. Pagué y me bajé. A lo lejos, vi una figura familiar cerca de los bancos del parque. Elena. Llevaba una chaqueta beige, gorra y mascarilla. Parecía nerviosa, mirando el móvil y luego a su alrededor. Cuando vio que no había nadie, empezó a caminar hacia mi bloque.
Me escondí detrás de una columna. Tenía que esperar el momento justo. Tenía que encontrarla antes que Alejandro. Se paró frente al ascensor y esperó. Me acerqué lentamente. Cuando las puertas se abrieron y ella entró, yo no la seguí. Esperé, con una frialdad que nunca antes había sentido. El ascensor subió al 8º piso. Mi piso. Entré en el ascensor de al lado y pulsé el 8. Al salir, el pasillo estaba en silencio. Y allí, frente a mi puerta, estaba Elena. Miró a ambos lados y levantó la mano para llamar. El sonido de mis tacones la hizo girar de golpe. Cuñada, tartamudeó pálida. La miré, con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿A quién buscas?, le pregunté. Elena tragó saliva, forzando una sonrisa. Venía a preguntarte una cosa. Te escucho. Miró a su alrededor temerosa. Bajó la cabeza y susurró. Te lo ruego, no se lo digas a David. Tengo miedo. Abrí la puerta de mi casa y dije, ¿vas a quedarte suplicando en el pasillo? Entra. No me gustan los escándalos. Elena dudó y luego entró. Cerré la puerta, pero sin echar el cerrojo. Se quedó en medio del salón, temblando. No sabía que estabas en casa. ¿Querías ver a Alejandro, verdad?, pregunté, con voz monótona. Elena retrocedió, como si la hubiera abofeteado. No es eso. No mientas, dije tajante. Alejandro salió pronto hoy. ¿No has podido localizarle y has venido aquí, a que sí? Elena retrocedió otro paso. Cuñada, lo has entendido mal. Elena, la interrumpí. ¿A qué le tienes miedo? ¿A que David se entere o a que Alejandro te abandone? Rompió a llorar al instante. Tengo miedo, mucho miedo. Por favor, no digas nada. La observé durante un largo rato. En su temblor no había amor, solo miedo, culpa y egoísmo. Una mujer que traiciona a su marido con su cuñado y ahora llora por miedo a perder su estatus. Dije con frialdad. ¿No tuviste miedo al abortar? ¿Al engañar a David? ¿Al acostarte con mi marido? Elena sollozó. Me equivoqué. Me dejé llevar. No pude parar. ¿Quién te obligó?, pregunté. Elena se calló. Me acerqué a ella. Me dijiste que Alejandro te obligó a abortar porque yo estaba embarazada, ¿verdad? Elena temblaba, cubriéndose la cara. No me preguntes más, por favor, tengo miedo. ¿Miedo? Sonreí. Pues con más razón tienes que hablar. Se mordió el labio hasta sangrar y entre sollozos dijo algo que me heló la sangre. Alejandro dijo que si tenía al bebé, él lo perdería todo. Y que tú también correrías peligro. Me quedé paralizada. Lo oí con claridad. ¿Peligro?, repetí. Explícate. Elena negó con la cabeza. No lo sé. Solo dijo que no podías enterarte por el embarazo. Que te afectaría a ti y al bebé. Apreté el borde de la mesa con tanta fuerza que me dolieron las uñas. Un hombre que oculta una infidelidad y obliga a su amante a abortar ya es despreciable. Pero uno que usa la vida de su mujer y su hijo para justificar sus actos no es despreciable. Es terrorífico. Pregunté, palabra por palabra. ¿Qué más me ocultas? Elena lloró con más fuerza. No me atrevo a decirlo. Si hablo, tengo miedo de que él haga algo. Me dijo que callara, o que tú también sufrirías. La miré. Si Elena creía de verdad que Alejandro podía hacerme daño, ¿qué le había dicho él? ¿Con qué la había amenazado? ¿Hasta qué punto temía que yo lo supiera todo? Dije con calma. Si no hablas, lo descubriré igualmente. Pero si eres sincera ahora, no te dejaré sola. Elena abrió los ojos, dolida. Cuñada. Te responderé a una cosa. Alejandro, ¿te ha dicho alguna vez que quería terminar contigo? Elena se quedó en silencio, y ese silencio fue toda la confirmación que necesitaba. Respiré hondo, con una amarga comprensión. Alejandro quería mantener su imagen de buen marido, deshacerse de Elena y evitar que todo saliera a la luz. Por eso la obligó a abortar. Alguien así era capaz de cualquier cosa. De repente, la puerta se abrió. Me giré bruscamente. Alejandro estaba en el umbral, con las llaves en la mano, pálido como un fantasma. Elena se levantó de un salto. Yo miré a mi marido, sin pestañear. En ese instante, el aire se congeló, y supe que había llegado el momento de la confrontación directa. En el momento en que la puerta se abrió, Alejandro se quedó paralizado, con el rostro pálido y aterrorizado. Su mirada iba de mí a Elena, como un ladrón pillado infraganti. Elena se levantó de un salto y balbuceó. Alejandro. Yo. Cuñada. Alejandro levantó una mano, con la voz atascada en la garganta. ¿Qué haces aquí?
La pregunta no era para mí, su esposa embarazada, sino para ella. Solo esa frase me bastó para ver mi lugar en su mundo. Elena bajó la cabeza. Solo venía a hablar con tu mujer, a pedirle que no le dijera nada a David. Me crucé de brazos, apoyándome en la mesa, sin apartar la vista de Alejandro. Él tragó saliva, intentando recuperar la calma. Vete a casa, le dijo a Elena. Yo lo arreglo. Elena rompió a llorar. Tengo miedo. No me abandones, por favor. Sonreí con amargura. Ni siquiera ha terminado de hablar y ya la estás echando. ¿Tienes miedo de que oiga algo, Alejandro? Él se giró hacia mí, asustado de verdad. No por mi dolor, sino porque sabía demasiado. Lo has entendido mal. Déjame que te explique. Quédate donde estás, dije con una voz baja pero firme que hizo que hasta Elena me mirara, aterrorizada. Respiré hondo, con la mano en el vientre. No podía dejarme llevar por las emociones. Miré a Alejandro. Pregúntate a ti mismo. ¿De qué tienes miedo? ¿De que sepa que te acuestas con mi cuñada? ¿O de que la obligaste a abortar? Su rostro se contrajo. ¿Quién te ha dicho eso? Tengo ojos, respondí. Y un móvil, la factura del aborto y tu solicitud de días libres del día 15. ¿Necesitas que siga? Alejandro contuvo la respiración. Elena lloraba más fuerte. Lo siento, cuñada, fue mi culpa. Pero yo ya no la miraba. Mi atención estaba en el hombre que una vez juró protegerme. Dime, Alejandro, ¿por qué la obligaste a abortar? Alejandro abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Vi cómo le temblaban los hombros. Un hombre arrepentido habría confesado al instante. Pero él tenía miedo, porque no solo se había equivocado, había sido calculador. Finalmente, se llevó una mano a la frente. No quería que todo se destruyera. ¿Destruirse? Me reí. Lo único que has destruido es a mí y a la familia en la que creía. Di un paso hacia él, y él retrocedió, evitando mi mirada. Dime la verdad. ¿A quién quieres más? ¿A mí? ¿A ella? ¿O a ti mismo por encima de todos? Elena se arrodilló de repente. Por favor, no le dejes. Dijo que no quería que te enteraras porque te haría daño. Por el embarazo. Me giré hacia ella. ¿Y cuando abortaste, pensaste que yo estaba embarazada? Elena se ahogó en sus lágrimas. Pero lo que me dejó helada fue lo que dijo Alejandro a continuación. Me equivoqué, pero solo quería protegerte. ¿Protegerme? Repetí, con la voz vacía. ¿Obligando a otra a abortar? ¿Mintiéndome cada día? Alejandro negó con la cabeza. Quería terminar con ella. Pero si David se enteraba, todo se habría roto. Mis padres. Entré en pánico. Me reí, una risa sin lágrimas. Temías decepcionar a tus padres, que tu familia quedara en evidencia. ¿Y el hijo de otra persona, ese bebé, no te dio miedo? Alejandro se quedó en silencio, con los puños apretados. Lo miré durante un largo rato y luego dije, con una voz suave pero que resonó en toda la habitación. Alejandro, un hombre infiel puede ser perdonado, un traidor también, pero un hombre que obliga a que un niño muera para salvar su propio honor, hice una pausa, jamás podrá volver a ser mi marido. Alejandro levantó la cabeza, con los ojos rojos. No digas eso, por favor. Negué con la cabeza. No me voy a divorciar, no me iré de casa todavía. Pero que te quede claro, a partir de hoy, ya no soy tu esposa ingenua, y tú ya no eres mi apoyo. Solo eres el padre del bebé que llevo dentro, nada más. Alejandro se tambaleó. Elena seguía arrodillada, llorando, y yo, en medio de ellos, sentía el corazón helado. Abrí la puerta y señalé hacia afuera. Elena, vete. Y no vuelvas a entrar en mi casa sin permiso. Y tú, Alejandro, hablaremos cuando yo esté preparada. No hoy. Elena se levantó y salió corriendo. Cuando solo quedamos nosotros dos, entré en mi habitación y dije, cierra la puerta al salir. Estoy cansada. Me encerré en el dormitorio. Apoyada en la puerta, puse una mano en mi vientre. El bebé se movió. Cerré los ojos y susurré. Mamá te protegerá, aunque tenga que luchar contra el mundo entero. Cerré la puerta de mi habitación, pero aún podía oír la respiración agitada de Alejandro fuera, como un animal acorralado. No sentí lástima, ni siquiera rabia, solo un vacío helado. Me senté en la cama, con la mano en el vientre. El bebé se movió, recordándome que no podía derrumbarme. Afuera, tras un largo silencio, Alejandro susurró. Lo siento. Esperaré a que estés lista para hablar. Oí sus pasos alejarse y la puerta principal cerrarse. La casa quedó en silencio. Me tumbé, pero no pude dormir.
Todo se repetía en mi cabeza. El miedo de Alejandro, el temblor de Elena, y la cruel verdad de que ambos habían usado la vida de un niño para proteger su falsa paz. Mis padres me enseñaron que quien la hace, la paga. Y hoy había visto lo contrario. Los culpables intentando enterrar la verdad. Y la más herida era la única inocente. Me abracé el vientre. Cariño, a partir de ahora solo te tengo a ti. 1 hora después, salí. Alejandro no estaba. En la cocina, el vaso de agua que me había preparado estaba frío, como mis sentimientos por él. Bebí un poco de agua. Para protegernos tenía que pensar a largo plazo. No podía precipitarme. Si montaba un escándalo ahora, la única perjudicada sería yo. La familia de Alejandro me culparía a mí. Tenía que dejar que él mismo se delatara. Llamé a Sara. ¿Estás bien? Voy para allá ahora mismo. No vengas, respondí con una calma sorprendente. No quiero que nadie me vea así. Estás temblando, ¿verdad? Te oigo respirar. Respiré hondo. Estoy bien, pero necesito que me ayudes con algo. ¿Con qué? Ayúdame a preparar una salida. Hubo un silencio. ¿Piensas divorciarte? Sonreí con amargura. Aún no. Pero no viviré con un hombre así para siempre. ¿Te vas a ir? No. Si me voy ahora lo pierdo todo. Necesito prepararme. ¿Qué necesitas? Preguntó Sara seria. Un pequeño apartamento de alquiler. Cerca del hospital, con caseros amables. Solo para tener un lugar al que ir si lo necesito. Me encargo. Pero prométeme que no harás nada que te ponga en peligro. Hazlo por tu hijo. Vivo por mi hijo. Ya no vivo por nadie más, respondí. Esa tarde, Alejandro volvió a casa, con el rostro demacrado. Se quedó en la puerta de mi habitación. ¿Estás mejor? No estoy enferma, respondí sin mirarle. No sé qué decir. Me equivoqué. Levanté la vista. ¿Qué temes que piense? ¿Que eres infiel? ¿Que obligaste a abortar a tu amante? ¿O que usaste la vida de un bebé para salvar tu reputación? Alejandro tembló. No quería que pasara. ¡Cállate! Mi voz no fue alta, pero le hizo retroceder. Me levanté. Ya no éramos marido y mujer, sino dos extraños. Alejandro, a partir de ahora, viviremos bajo el mismo techo, pero solo para que yo me prepare. Harás lo que yo te diga, sin rechistar. ¿Entendido? ¿Qué vas a hacer? Proteger a mi hijo. No preguntes más. Alejandro bajó la cabeza, derrotado. Entré en mi habitación. Esta noche no duermas aquí. Estoy cansada. Se quedó quieto un largo rato, y luego se fue al salón. Cerré la puerta. La luz del atardecer inundaba la habitación. Acaricié mi vientre. Cariño, se avecinan muchas cosas. Pero mamá estará tranquila. Mamá dejará que cada uno muestre su verdadera cara. Te protegeré con todo lo que tengo. Afuera, oí los sollozos ahogados de Alejandro, pero yo ya no tenía lágrimas. Sus días felices habían terminado. A la mañana siguiente, desperté en una habitación soleada. Afuera, los pájaros cantaban, pero mi corazón no sentía esa paz. Acaricié mi vientre y sentí una patadita suave. Me calmó. Salí de la habitación. Alejandro dormía en el sofá, con los ojos hinchados. Se despertó al verme. ¿Ya estás levantada? Te preparo la leche. Me crucé de brazos. No hace falta. Puedo hacerlo yo. Él se levantó, incómodo. ¿Sigues enfadada? Ya no es enfado, es falta de confianza, respondí. Alejandro se quedó sin palabras y se apartó para dejarme pasar. Desayuné en silencio, no por hambre, sino para reponer fuerzas. Necesitaba estar lúcida. Cuando me iba, Alejandro dijo, «Te llevo yo. No hace falta. Quiero ir sola». Entendió que ya no quería que formara parte de mi vida. En el trabajo, todos me saludaban, pensando que era la mujer embarazada y feliz. Nadie sabía la oscuridad que me rodeaba. Sara me llevó a una parte. «¿Cómo estás?» «Estás muy pálida». «Estoy bien». Sonreí. «¿Encontraste el apartamento?» «Sí». Me enseñó las fotos. «Está limpio. Los caseros son un encanto. Y está a 10 minutos del hospital. Cuando quieras, nos mudamos». «Gracias, Sara». Le apreté la mano. «Pero todavía no. Tengo que esperar el momento adecuado». «Eres más fuerte de lo que pensaba». «No soy fuerte. Es que ya no tengo derecho a ser débil». Al mediodía recibí un mensaje de David. «Cuñada, ¿vienes a comer a casa? Quería pasar a verte». La inocencia de mi cuñado me dolía. Si supiera la verdad, estoy ocupada. «El fin de semana paso a llevarle unas cosas a tu madre y te veo allí, ¿vale?» Respondí. «Vale, cuñada», contestó él, lleno de confianza.
Había llegado el momento de que la familia empezara a ver las grietas. No diría nada. Dejaría que ellos mismos vieran la extrañeza. Una embarazada distante, un marido aterrorizado, una cuñada que evitaba las miradas. Las piezas caerían solas. Esa tarde, al llegar a casa, mi suegra estaba sentada en el salón, mirándome con preocupación. ¿Qué te pasa, hija? Alejandro me ha llamado diciendo que estás muy mal, que no paras de llorar. Me quedé helada. Alejandro, incapaz de soportar la presión, había ido a contárselo a su madre. Él salió de la cocina, con cara de niño asustado. Mamá, habla bajo, no la alteres. Lo miré con frialdad. ¿Desde cuándo tienes derecho a contarle a tu familia nuestros problemas? Alejandro se puso morado. Mi suegra, pálida. Hija, ¿qué pasa? ¿Habéis discutido? Miré a Alejandro. Mi mirada fue suficiente para que entendiera que, si se pasaba de la raya, lo hundiría. Él bajó la cabeza. Con voz suave pero calculadora le dije a mi suegra, «Mamá, estoy embarazada, mis hormonas están revueltas. Necesito espacio para mí y para el bebé». Mi suegra respiró aliviada. «Ah, el embarazo, claro. Pero no te enfades con Alejandro, que te quiere mucho». Sonreí. Lo sé. Con una simple frase, había acorralado a Alejandro. Ahora, cualquier queja suya sería interpretada como que me estaba alterando. Y yo tenía la excusa perfecta para controlar la situación. Cuando mi suegra se fue, Alejandro se acercó. «Gracias». «No te confundas», le corté. «No te estoy protegiendo a ti. Solo estoy esperando el momento oportuno». Se quedó callado. Su pánico crecía cada día. Entré en mi habitación. «¿Ves? Cariño?» Le susurré a mi vientre. «Tu padre está temblando de miedo. Pero mamá no. Mamá lo organizará todo para que la verdad salga a la luz. Y entonces, nadie podrá salvarle». Las semanas siguientes fueron de una calma tensa. Vivíamos juntos, pero en mundos distintos. Él intentaba acercarse, pero yo mantenía una distancia infranqueable. Elena desapareció. Ni se atrevía a pisar la casa. Pero ese silencio solo confirmaba que la tormenta estaba a punto de estallar. Un sábado por la tarde, David me llamó. Su voz temblaba. «Cuñada, ¿puedes venir? Necesito verte urgentemente». Supe que algo había pasado. «¿Es por Elena?», le pregunté. Descubrí que hace unos meses dijo que iba a casa de sus padres, pero no fue. «Me ha mentido. Nos vemos en la cafetería de al lado de tu casa», le dije. David me esperaba, con los ojos rojos. «Cuñada, tú sabes algo. Dímelo, por favor». Me enseñó los mensajes con su suegra, que negaba que Elena hubiera estado allí. «¿Dónde estuvo, cuñada?» «Ethan», respiré hondo. «David, lo siento, pero tienes que saber la verdad. El mes pasado, Elena fue a la clínica de ginecología con un hombre, para interrumpir el embarazo». David palideció. «¿De quién era? ¿Quién fue con ella?» Lo miré. Sin rodeos. «Alejandro». David se echó hacia atrás, como si le hubieran golpeado. «No. No puede ser. Mi hermano. ¿Y Elena?» Le puse la mano en el hombro. Yo tampoco lo creía, pero tengo pruebas. Fotos, testigos. David se cubrió la cara y rompió a llorar como un niño. Cuando levantó la vista, su expresión había cambiado. El dolor se había convertido en rabia. «¿Mi hermano sabe que tú lo sabes?» «Es y Trace». «Sí. Tengo que verle. Tengo que preguntarle». «David, escúchame», le detuve. «No hagas ninguna locura. Tienes que pensar en tus padres». Asintió, pero sus ojos ardían de ira. Esa noche, la casa de mis suegros explotó. David irrumpió delante de toda la familia y le tiró el móvil a Alejandro. «Hermano, dime de quién era el bebé que abortó Elena». Todos se quedaron petrificados. Mis suegros, sin palabras. Alejandro, blanco como la pared. Elena, de rodillas, llorando. Y yo, desde la puerta, observaba cómo la verdad los consumía. «¿Es verdad, hijo?», sollozó mi suegra. Alejandro se derrumbó. «Lo siento, mamá. Me equivoqué». David se lanzó a pegarle, pero le detuve. «No te destruyas por ellos, David». Al día siguiente presenté un documento, pero no era el divorcio. Era una solicitud para separarme legalmente durante el embarazo y volver a casa de mi madre. Se lo dejé a Alejandro en la mesa. «¿Me vas a dejar?», preguntó, desesperado. «No me divorcio aún. Solo alejo a mi hijo de este ambiente tóxico. Por favor, no te vayas, cambiaré». «Es demasiado tarde, Alejandro. No quiero que mi hijo crezca con un padre que sacrifica a un niño para salvarse a sí mismo». Cuando llegué a casa de mi madre me abrazó. «Bienvenida a casa, hija. Aquí nadie te hará llorar». Apoyé la cabeza en su hombro y, por primera vez,
Lloré de verdad. No de dolor, sino de alivio. Meses después, di a luz a un niño precioso. Al tenerlo en brazos, supe que mi vida ya no volvería a derrumbarse por ningún hombre. Alejandro quiso visitarnos, pero no se lo permití. Solo le envié un mensaje. Si de verdad quieres a tu hijo, conviértete en un hombre del que no tenga que avergonzarse. David se divorció de Elena. La familia de Alejandro se hundió en el silencio. Nadie se atrevió a culparme. Sabían que lo que se había destruido no era mi matrimonio, sino su propia moralidad. Y yo, volví a vivir, más fuerte y en paz. Miraba a mi hijo dormir y sonreía. Cariño, mamá ya no odia a nadie. El karma existe. Nosotros solo tenemos que vivir con decencia y protegernos el uno al otro. Le di un beso en la frente. Afuera, el sol de la mañana brillaba. Una nueva vida había comenzado. Esa historia, aparentemente tranquila, ocultaba un secreto que hizo implosionar a toda una familia. Una simple fotografía en un hospital desveló una verdad que nadie esperaba. Al final, me di cuenta de que en un matrimonio no hay secretos que duren para siempre. Cuanto más se intenta ocultar algo, más doloroso es el día en que todo estalla. Cada uno cosecha lo que siembra. Tarde o temprano,